¿Qué tal, arquitectos? Buenos días, buenas tardes. Vamos a retomar un poquito los videos en este canal. Voy a compartirles yo un poquito de lo que hago día con día, el proceso de trabajo, cómo es que empiezo yo las ideas, cómo es que las voy desarrollando. Y por favor, si alguien no comprende, alguien tiene alguna duda, alguien quiere ver algún tema en específico, por favor ahí compártanlo en los comentarios, pues para yo poder desarrollar un video un poco más a detalle y explicando lo que llegue a leer, ¿no? Bueno, voy a trabajar yo en una tableta, en una aplicación que se llama Morphilo Trace. En este caso no voy a dar introducción porque voy a hacer un video como de prueba para ver qué tan bien fluye este proceso y qué tan bien lo pueden ustedes digerir. Y voy a comenzar yo una creación de un concepto. Voy a poner aquí yo concepto arquitectónico, ¿no? Cabe aclarar que lo que se dibuje, lo que se plasme en este momento no tiene ninguna función en específico, es únicamente un estudio meramente formal para que, pues, de alguna forma vayamos desarrollando un poquito más esta habilidad espacial, ¿vale? Yo voy a comenzar con un volumen sencillo, un cubo, de esta forma. En esta primera parte, bueno, pues no me voy a preocupar ni de líneas de horizontes, ni de calidades, ni de trazos, ni de direcciones, nada de esto. Es únicamente un dibujo de ideación o un primer concepto, ¿vale? A mí me gusta mucho, quién sabe por qué tengo esta extraña obsesión de plasmar estos bosquejos, estas ideas, como en terrenos en pendiente, ¿no? Me da una sensación como de que se van a caer, como de suspensión, como que están flotando, ¿no? Voy a este cubo lo voy a poner acá abajito nuevamente para estudiar un poquito esta forma. Voy a extraerle a este cubo alguna parte, ¿no? Me gustan también las sustracciones. Recuerden, nada tiene una función en este momento funcional, perdón. Es meramente un estudio de formas, ¿vale? Le voy a hacer aquí yo una sustracción. Si viéramos esta cara en alzado, le voy a hacer una sustracción como en una L, ¿no? O sea, si esta cara fuera la completa, yo le voy a quitar esto para de aquí exponer, ¿no? O extraer alguna otra forma. De esta forma, bueno, quedaría así mi cubo. Voy a tomar otro plumón para ir remarcando. Y de ser posible, bueno, pues voy a ir colocando yo algún color básico para que se vaya entendiendo un poco más este concepto, ¿vale? En esta suspensión o este punto, bueno, esta sustracción ya quedó ahí aplicada. Me gustaría, por ejemplo, a mí dividir un poco más esta cara que está como completa de esta forma, ¿no? Lo voy a exponer de este otro lado. Voy a hacer alguna división, quizás así, quizás tener ahí como una otra cubierta y tener obviamente, bueno, pues esta primera parte que ya la había hecho, ¿no? Sin embargo, me gusta, por ejemplo, aquí esta unión que se hace, ¿no? O esta separación que se hace entre esos dos volúmenes. Es como si estuviéramos extrayendo nuevamente esta parte de aquí. Entonces ya tenemos dos sustracciones, tenemos una del lado derecho y una del lado frontal, ¿no? Lo voy a limpiar un poco más para que se perciba un poco más aquí este concepto. De esta forma. Lo voy a trabajar de esta forma. Tengo ya la división o la sustracción de mi cara del lado derecho. Tengo aquí otra sustracción. Y tengo aquí esta unión o esta división que se hizo, ¿no? Si no lo logran como ver o como apreciar de forma volumétrica concreta, no se preocupen, ahorita le vamos a dar un poco más de calidad. Es únicamente el estudio, ¿vale? Entonces, si lo viéramos en frontal, en fachada, esto se vería de esta forma, ¿no? Tengo yo aquí esta división, tengo esta división de aquí y tengo esta división. Ya lo dividí yo en tres volúmenes, ¿no? Tres formas concretas de esta forma, ¿vale?
Como yo estoy trabajando, hay que acordarnos, hay que volver aquí a este punto, yo estoy trabajando en pendiente, pues obviamente este volumen va a quedar aquí volando, ¿no? Le voy a aplicar ya las transformaciones que plasmé en este primer proceso, que vienen siendo estas tres. Y muy posiblemente yo alargue esta parte como para apoyo, ¿no? Como para que veáis esté sosteniendo este volumen que está flotando. Sin embargo, bueno, pues esto va a quedar flotando. Aquí necesitamos algún otro elemento. Me interesaría quizás añadir, si yo viera este mismo alzado, me gustaría quizás añadir ahí algún otro volumen que empate con este terreno para que pudiera tener ahí el apoyo, para que visualmente se vea apoyado, ¿no? Sobre lo que estamos diciendo es el terreno, ¿no? De alguna forma yo lo alargué aquí, no lo quise empatar con esta arista, porque bueno, lo quiero alargar un poco para que tenga quizás aquí, no sé, me imagino una terraza, puede ser incluso un jardín, algo, ¿no? Entonces lo voy a representar aquí nuevamente. Va a ser ahí, va a salir un poco. Lo voy a extraer como otro volumen, ¿no? Por ejemplo, este ya se ve un poco más completo. Y en este vacío que les comentaba, me gustaría, por ejemplo, esta forma, que fue la que sustraje, la voy a modificar y quizás con esta misma retícula que yo estoy teniendo en este sentido, pueda hacer un ritmo, ¿no? Alguna división ahí de elementos para que sobresalga, ¿no? De alguna forma, si lo viera yo del lado, únicamente esa cara, voy a ver una sustracción ahí de pequeñas formas verticales, ¿no? De esta forma. Esto, por ejemplo, a mí me agradó. Lo voy a integrar aquí. Recuerden, no estamos trabajando bajo ninguna línea de horizonte, ningún punto de fuga. Es meramente una parte suelta y creativa, ¿no? En donde yo no conozco en este momento el error, ¿no? Para que también no nos presionemos tanto por un dibujo muy concreto ni muy bien elaborado, ¿vale? Teniendo esto, yo por ejemplo, en esta parte que se me hace muy amplia, quizás la pueda bajar un poco más, o pueda bajar un poco más este terreno. Y me gustaría aquí algún elemento que saliera nuevamente en este vacío, ¿no? Hacia adelante, como si fuera una terraza ahí volada, o como si fuera algún volumen que está saliendo, ¿no? De ese elemento. Entonces ahora quizás lo pueda empatar yo con o incluso dejarlo así volando, ¿no? Para que no tenga ningún otro problema. Y voy a bajar un poco yo aquí mis líneas, ¿no? De topografía, para que no se vea tan volado ese concepto. Procuro trabajar yo en un poco más de la mitad de la hoja, para que en esta otra mitad, en esta mitad de aquí, voy a empezar yo a trazar este dibujo de forma ya más detallada, ¿no? Ya ahora sí con líneas de horizonte, con puntos de fuga, con texturas, con colores. Esto es meramente un dibujo de creación, un estudio. Y bueno, como pueden ver, hicimos algo a partir de un cubo, ¿no? Esta era mi forma base. Un cubo con sustracciones, ahí con unas transformaciones y con una pendiente, ¿no? Si les gustaría ver un poco más, un proceso más, de alguna forma más explicado, bueno, también coméntenlo. Si tienen alguna duda de cómo es que parto yo a quitar, a meter, a transformar, también coméntenlo. Y si les gusta también el concepto, bueno, pues coméntenlo, todo comenten, ¿no? Para que yo también pueda tener ahí una retroalimentación de lo que ustedes están viendo.
Este tipo de aplicaciones, bueno, pues obviamente nos facilita bastante el hecho de empezar ya a tener un poco más de orden. De alguna forma yo voy a tomar todo este concepto que fue el que llegó como al resultado final, lo voy a copiar y lo voy a hacer aquí en grande, ¿no? Para que no se pierda. Incluso voy a bajar un poco yo estas líneas de abajo de terreno para que también no se vayan a perder ahí mucho, ¿vale? De esta forma. Voy a borrar un poco todas estas líneas que trabajé aquí para empezar a tener un control un poco más preciso ya de la forma, de las líneas, de las proyecciones, de todo esto. ¿Vale? Entonces voy a borrar aquí yo todo esto. Voy a borrar prácticamente, bueno, pues todo mi dibujo, o lo más posible del dibujo, para poder empezar yo a concretar, ¿no? sobre este mismo dibujo, este mismo concepto. Voy a borrar, me voy a asegurar de que todo esté muy tenue, o este primer bosquejo esté muy tenue, pues para que no me empaste, ¿no? el primer concepto de esta forma, ¿vale? ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Bueno, pues yo me voy a guiar con esta retícula que tengo yo en la parte de abajo, que es azul, para empezar a trazar, bueno, pues prácticamente las verticales, las líneas de horizonte, y establecer, ¿no? De dónde van a salir estos puntos de fuga. Por ejemplo, yo veo o logro percibir, voy a bajar aquí esta punta, que mi volumen comenzaba aquí, ¿no? Y termina como por acá. Lo voy a hacer un poco más alto. Y obviamente, como ya tengo yo aquí mis líneas, estas líneas guía que vienen en la parte de abajo de mi retícula, bueno, pues me es un poco más fácil, ¿no? De esta forma. Voy a bajar un poco más esto para que no se empaste tanto, ¿no? De esta forma. Voy a seguir esta línea y voy a seguir esa línea, ¿no? Voy a procurar de igual forma, bueno, pues no salirme, ¿no? de esta misma retícula, para que también no sea un problema el hecho de que tengamos que adivinar en dónde están los puntos de fuga fuera de mi lienzo, ¿vale? Voy a colocar, por ejemplo, yo aquí esta línea de horizonte sobre esta retícula, o esta línea que está aquí como guía, ¿vale? Para empezar yo a entablar estas direcciones de las líneas de los puntos de fuga, perdón, para empezar a concretar yo mi volumen. Voy a voltear un poco la pantalla, voy a trabajar volteando la pantalla, porque como la tablet está recta, se tiene que ver recta en la cámara, ¿vale? Sin embargo, es el mismo proceso, nada más estoy volteando yo la pantalla, y es ahora sí empatar. Yo aquí establecí este punto de fuga, le voy a poner aquí punto de fuga, de forma arbitraria. No tiene también que ser exacto, preciso, en algunos sí, pero eso lo podemos ver posterior en un video, ¿vale? Y voy a dibujar, yo como ya sé que aquí está mi línea de horizonte, bueno, pues la voy a seguir trazando en punteado para que se identifique de las demás líneas, ¿no? De esta forma. De esta forma aquí voy a mover yo este dibujo. Les comento, esto es lo bueno de estas aplicaciones, que pueden ustedes mover, pueden modificar, pueden ir liberando, ¿no? Para que puedan tener ustedes también ahí la facilidad. Vale, continuamos, una disculpa. La idea también de estos videos, bueno, pues es que no se corte nada, para que también puedan apreciar ustedes que pues también hay fallos, también podemos equivocarnos, podemos no estar como al 100, ¿vale? Vamos a continuar. Trazamos nosotros ya en este punto nuestra línea de horizonte. Tenemos ya nuestra primera superficie. La voy a cerrar aquí yo con otra línea para que se aprecie
para que se empiece a definir todo esto, ¿vale? Y voy a indicar yo una línea en este sentido, en el sentido derecho, que vaya a un punto de fuga que voy a plantear quizás en este eje, ¿no? Para que también vayamos ya de una vez integrando o desarrollando los puntos de fuga. Le voy a poner aquí punto fuga, ¿vale? Y entonces a partir de estos dos puntos de fuga, este punto de fuga que tengo aquí en el lado derecho y este punto de fuga que tengo aquí yo en mi lado izquierdo, voy a empezar yo a construir este volumen, ¿no? O esta sombra que tengo ahí por abajo. Obviamente, bueno, pues todas las superficies, todas las caras tienen que cerrar a los puntos de fuga porque estamos haciendo una perspectiva a dos puntos de fuga. Lo voy a cerrar aquí. Y voy a empezar a cerrar yo también ya volúmenes en este punto para empezar a darle forma, ¿no? A este concepto y empezar a hacer estas transformaciones. Voy a cerrar yo este volumen de esta forma, en esta línea que está aquí ya más marcada, en ese punto. Si sienten que se van un poco chueco, pueden ahí incluso o repetir o incluso borrar y asegurarse, ¿no? De que esté bien trazada esa línea en esa forma, ¿no? Voy a empezar yo entonces a hacer esta transformación, que es como la sustracción primera, que hicimos sobre esta línea. Por eso trabajo de alguna forma con estas retículas, porque es fácil, ¿no? Elegir las líneas verticales. No tanto las horizontales porque son nada más guía, pero sí las verticales, que son las que a veces más afectan, ¿no? Al dibujo. Aquí, como ven, por ejemplo, ya cerró y pues nuevamente va a cerrar aquí a mi punto de fuga, ¿vale? Lo voy a hacer un poco más gráfico para que también se vea, ¿no? De dónde están saliendo estas líneas, dónde están cerrando. Aquí, por ejemplo, ya cerró. Voy a hacer esta otra división, que esta línea me queda perfecta a mí para hacer ahí la proporción, ¿vale? Y nuevamente voy a cerrar a mi punto de fuga. Esta de aquí va a cerrar nuevamente al punto de fuga de esta forma. Ahí tengo yo ya mi primer superficie. Voy a trazar esta segunda, que era la división. Y voy a tomar estas líneas o estos intervalos, ¿no? Como divisiones también, ¿no? Esos pequeños vacíos. Nuevamente voy a cerrar a punto de fuga de esta forma. Agrandé un poco para que se vea más amplia, ¿no? Más gruesa esta cubierta. Y bueno, voy a cerrar aquí yo a punto de fuga derecho. De esta forma. Si no se van muy bien, si no tienen mucha habilidad para trazar, pueden usar regla incluso. O si se van chueco, bueno, pueden trazarla una segunda vez, ¿no? Voy a integrar yo aquí el volumen. Este volumen que salía volando lo voy a integrar en este punto. Quizás un poco más adentro. Voy a girar nuevamente. Para que quede incluso sobre la misma línea, ¿no? Acuérdense que este era como un soporte para este primer volumen. Lo voy a completar nuevamente y voy a comenzar ya ahora a trazar la primera intención de estas líneas de topografía. Voy a trazar este volumen, este cierre, ¿no? De este lado a punto de fuga izquierdo, que viene siendo este. Ahí se me pasé un poco, lo voy a bajar. Es la misma dirección, nada más baja. Y le voy a dar su grosor. En este caso, incluso me apoyaré de esa para que también se vea ahí un poco el trazo, ¿no?
de esa forma. Una disculpa si el lápiz a veces falla o a veces no pinta, nada más que este lápiz ya está fallando. Ya tiene un poco más de 5 años en uso y pues las cosas empiezan ahí a fallar, ¿vale? Tenemos entonces este primer volumen. Voy a trazar en esta área, en esa área, estas divisiones o estos elementos, ¿no?, de ritmo. Voy a sacar uno primero para tener una guía. Voy a elegir ahí esa guía y voy a proyectar hacia adelante, de esta forma. Me voy a basar nuevamente en estas verticales para cerrar ahí la superficie. Va a quedar ahí. Ahí quedó la primera superficie. Y bueno, pues nuevamente a punto de fuga derecho. Nuevamente a punto de fuga derecho. Para empezar a trazar ahí mis divisiones, ¿no? Incluso lo voy a bajar un poquito más, incluso que salga de este volumen, para que se aprecien un poco más esas divisiones. Y lo que voy a hacer a mera proporción va a ser darles la mitad a cada una de estas divisiones, ¿no? O incluso darles la mitad de grosor y saltarnos uno para que tengan espacio, ¿no? Para que tengan aire, para que tengan un poco de vacío entre las mismas superficies. De esta forma. Por ejemplo, esta va a quedar aquí y va a quedar aquí la segunda, ¿no? Voy a cerrar a mis puntos de fuga. Si se les complica un poco, pueden ir pausando el video. Incluso estas explicaciones son para que puedan ir también trabajándolo a la par, o para que vayan pausando el video y vayan viendo cuál es el proceso, ¿no?, de cada línea. Es únicamente cerrar a puntos de fuga y darles, bueno, pues ahora sí que las direcciones correctas a todas estas líneas que van surgiendo, ¿no? Voy a cerrar aquí esto. Esa quedó ahí. Voy a cerrar aquí esta. Esa quedó de esta forma. Voy a integrar. ¿Cuántas había integrado aquí? Unas 3. 1, 2, 3, 4, 5. Voy a integrar 4, ¿no? Para que no se vea tan ahí como tan saturado. Entonces aquí nos saltamos 1.5. Me voy a saltar 1.5. Voy a saltar una. Voy a trazar ahí y voy a trazar aquí. Me voy a saltar la otra 1.5. Voy a trazar ahí. Voy a trazar 4 nada más para no complicarnos tanto. Aquí, bueno, en algunas voy a estar coincidiendo yo con las líneas que ya estaban anteriormente, como para usarlas o emplearlas como el mismo concepto. Y las otras, bueno, pues sí tocará darles ahí su lugar, ¿no? En cada una de los trazos. Ahí yo tengo ya los 4. Voy a cerrar únicamente a puntos de fuga. En este caso este se fue a punto de fuga izquierdo. Y estas partes de abajo, bueno, voy a trazar quizás una línea al centro para tener yo ya la guía, ¿no? Para también no trazar tantas líneas. Aquí tengo esta, obviamente sé que va por abajo y va a cerrar ahí. Y aquí tengo esta y obviamente yo sé que va por abajo y va a cerrar ahí, ¿no? Quizás en este punto, bueno, tenemos un poco de líneas ahí dispersas, pero ya cuando empecemos a aplicar nosotros el color o algún tono, bueno, pues se van a ir diferenciando un poco, ¿vale? Voy a trazar estas aquí, me gustaron ahí. Y voy a trazar esta pequeña cubierta, ¿no? Este pequeño volado, que incluso me atrevería yo a extender hacia el frente, ¿no? En esta dirección, para que se vea incluso un poco más ahí como en suspensión, ¿vale? Entonces nuevamente
de los punto de fuga derecho, perdón, hacia las líneas y hacia el frente, punto de fuga derecho a las líneas y hacia el frente, ¿vale? Yo voy a determinar que este volado concluya en este punto y voy a cerrar ahora a punto de fuga izquierdo. Aquí, incluso ahí, ¿no? Un poco más arriba, me pasé. Ahí, ¿no? Y este volado, bueno, pues le quiero colocar nuevamente aquí. Recuerden, como estamos trabajando sobre estas líneas o sobre esta retícula, le voy a colocar yo ahí un punto como una L. Y voy a cerrar nuevamente a punto de fuga. Si no le dan, bueno, procuren cerrar ahí lo más derecho que se pueda, ¿vale? Esto, bueno, es más fácil si lo hacen con regla o con algún instrumento, para que también no puedan, no pierdan como esta forma, ¿no? Para que no quede tan deforme ahí. Y bueno, pues lo voy a cerrar a punto de fuga derecho en ese lado. Ahora aquí, bueno, pues abajo vamos a tener una gran suspensión. Quizás ya en un momento que integremos un poco más las curvas se vea extraño y tengamos que completar con algo, pero mientras, bueno, me parece a mí agradable, ¿no? Faltaría únicamente completar con esta forma, este último concepto que quedó ahí como pendiente, quizás solo a uno para que no se vea tan grueso, ¿no? Y voy a usar esta misma línea para que cierre en esta forma, ¿vale? Entonces esta pendiente quedó ya muy volada. Voy a definir un poquito las curvas, estas curvas de topografía que tenía con un plumón o un marcador un poco más grueso para ir generando ya la forma y para ir dándole definición a este concepto, ¿no? Para ir tomando un poquito más de conciencia sobre lo que estamos haciendo. Voy a agregar otra ahí y nuevamente voy a agregar una aquí en medio y quizás una aquí en este punto, ¿no? Así, de esa forma, ¿no? Un poco irregulares. Ahora, ya en este punto, bueno, como estoy usando una capa negra, por eso estoy usando el blanco, porque si me fuera yo mucho al azul, bueno, el blanco casi no se distingue. Le voy a dar yo aquí un poco de tono negro a esto, de esta forma. Y voy a empezar a rellenar con un tono, en este caso quiero que sea, no sé si este café se vea bien, ese café se ve bien, ¿no? Como color barro. ¿Cuál va a ser el proceso? Bueno, primero identificar una fuente luminosa. Yo procuro siempre iluminar las caras que tienen un poco más de forma, más trabajadas, que en este caso, bueno, pues sería esta. Imaginémonos que yo estoy colocando aquí mi sol, ¿vale? Y las caras que estén enfrente, o estas caras que estén aquí como al inicio, o que estén recibiendo esta luz, les voy a dar el tono más fuerte, ¿no? En este caso, este café que había escogido, no sé si era este o era este. No, vamos a usar este, ¿no? Ese que es café un poquito más suave. Le voy a dar yo a estas caras este primer tono con una brocha. Lo voy a rellenar aquí. Voy a rellenar aquí. Voy a rellenar aquí. Esta otra cara de aquí. Uy, ahí está. Voy a rellenar esta cara de aquí, que es muy grande, que es un gran basamento, un gran apoyo. De esta forma. Y por ejemplo en estas, bueno, pues aquí por ejemplo esta división o este inicio de uso de color nos hace darnos cuenta de cuáles formas aún siguen ahí un poco dispersas, ¿no? Estas líneas obviamente van a ir al punto de fuga en ese sentido para que cierre. Y en este caso, por ejemplo, a mí se me
ocurriría, ¿no? Integrar aquí también algún tipo de apoyo, porque sí lo veo un poco abajo, ¿no? Incluso extender esta línea o este volumen de aquí para darle un poco más de apoyo en este lado, ¿no? Vamos a ver ahí qué tal se ve. Y en estas caras o en estos otros volúmenes yo voy a elegir un tono como negro, ¿no? Como si fuera un metal ahí volando también. Voy a darle color a estas caras que están al frente en este sentido. Voy a darle un color a estas caras que quedan también al frente en este mismo sentido, de esta forma. Y con mucho cuidado le voy a dar yo a todo primero este mismo tono, este mismo color, para posterior darle los tonos a cada uno, ¿no? En las partes de a un lado, las que están en contraposición a la luz, voy a bajar este tono para que oscurezca un poco y le voy a dar el mismo color, ya con un poco menos de saturación. Por ejemplo, de esta forma. Le voy a dar aquí, por ejemplo, a este de esta forma. Le voy a dar el tono a este de esta forma. Que ya son tonos un poco saturados, ¿no? En cuestión de luz. Son no tan saturados, tienen un poco de sombra. Y un poco de tono a este que quedó como por abajo, ¿no? Como escondido. A las partes de abajo, o a las partes que están como en tapa, les voy a dar un tono más oscuro. En este caso un negro un poco más saturado. De esta forma. Y también a estas que vienen de este lado. Incluso a esta que viene de este lado. Y aquí, por ejemplo, bueno, me faltó esta gran cara, ¿no? Que es la del basamento que está soportando ahí gran parte de mi volumen. Y en este punto, bueno, ya le podemos ver la forma. Ya únicamente es definir un poco con líneas. Vamos a, con este mismo tono, el que estábamos trabajando, voy a completar yo estas caras de aquí, de esta forma. Voy a completar también estas caras de aquí, de esta forma. Y como es un tono oscuro, lo que voy a hacer va a ser remarcar nuevamente las caras ahora para darles el tono que le sigue, ¿no? El siguiente. Y en estas de abajo les voy a dar el tono más oscuro para que se aprecie esta diferencia de superficies, ¿no? Nuevamente aquí hay que tener cuidado porque, por ejemplo, nos perdimos un poquito. Bueno, yo me perdí un poquito ya con las líneas. Es ahí, es ahí, es ahí. Es aquí. Y eran 4, ¿cierto? Ahí están las 4. No, me equivoqué. Era esta de aquí. Esa es la de arriba. Era esta de aquí, la segunda. Era esta de aquí, la tercera. Y era esta de aquí, la cuarta. Listo. Y voy a integrar nuevamente un tono aquí un poco más oscuro a estas laterales. A estas laterales de acá. Para que se haga esa distinción de tonos, ¿vale? De esta forma. 1, 2, 3, 4. De esta forma. Ahí se aprecian ya un poco mejor esos volúmenes. Y este sí quedó bastante volado, ¿no? Me atrevería a decir. Voy a bajar aquí este tono para que ya se aprecie un poco mejor sobre este color azul. Y bueno, pues voy a remarcar ya con negro. Ahora sí, con negro le voy a dar ya la forma. Con una punta un poco más pequeña. Y nada más bastaría, bueno, pues remarcar, ¿vale? Por ejemplo aquí. Por ejemplo aquí. Aquí, aquí. Aquí. Es únicamente remarcar sobre lo que ya hicimos. Pues para tener ya la forma definida, ¿no?
de esta forma, de esta forma. Aquí tengo este. Vamos a remarcar todas y cada una de las caras que están conformando ahora sí nuestro volumen, ¿vale? De esta forma. Vamos a hacer todo esto en cada una de nuestras aristas con una punta un poco más gruesa. Yo estoy trabajando con una 1.13 me parece, que es obviamente, hay una disculpa, para un tamaño carta, ¿no? O una hoja preestablecida en tamaño carta. Le voy a dar aquí ya los cierres definitivos a esta forma. También a este de aquí. Y vamos a cerrar. Voy a voltear aquí, una disculpa. Es que me acomodo trazando un poco más en horizontal. Voy a trazar, le voy a dar esta solución a todas estas caras. Aquí por ejemplo nos faltó integrar un poco con este color, de esa forma. Y bueno, seguimos aquí en el cierre de todas estas líneas, ¿no? Todas estas superficies. De esa forma voy a bajar un poco esto. Integro aquí yo esa línea. Si ven que obviamente les falta ahí tono porque trazaron mal, hay que rellenar, no importa. No es como que mayor problema. Y concluimos con estas de abajo, ¿no? Híjole, sí se ve un poco volado esto, ¿no? Se ve muy volado. Voy a quitar estos excedentes de color para darles nuevamente esta forma. Y aquí, por ejemplo, voy a voltear nuevamente un poco la pantalla para acomodarme, para no atravesarme ahí en la cámara. Voy a concluir con estas. Concluyo nuevamente con estas. Concluimos con estas. Concluimos con esta. Concluimos con esta. Concluimos con este gran soporte. Concluimos con este de aquí. Y concluimos con este posterior, ¿no? Con ese de ahí. Y con este de acá. Una disculpa por dar tantas vueltas ahí a la pantalla. Es únicamente para acomodarme, ¿no? Para no estorbarles ahí en la toma. Y bueno, queda de esta forma, ¿vale? ¿Qué faltaría agregar? ¿Qué podríamos agregar? Podríamos agregar alguna textura. Me faltaron estas de aquí, una disculpa. Me faltó este de aquí, esta línea. Me faltó este de aquí, esta línea. Esta de aquí, esta línea. Este de aquí. Este de aquí. Recuerden, trazos a un solo movimiento. Y lo más derecho, ¿no?, que se pueda, para que no se desfigure tanto nuestro concepto, ¿vale? Voy a agregar ashurados o texturas. En este caso voy a agregar una textura vertical. Estas texturas a veces son un poco cansadas porque es hacer línea por línea. Sin embargo, cuando concluyen la superficie o cuando están completas ahí las superficies que quieren en textura, se ven bastante agradables. Voy a completar aquello con este ashurado en esta parte superior, en esta cubierta. Y para darle también continuidad o movimiento, lo voy a integrar también aquí, ¿no?, en este volumen. Recuerden darle también a esta parte de acá, porque es todo eso. Y estas otras, bueno, las podemos trabajar incluso con otro material. Por ejemplo, aquí me faltó también esta línea de aquí, ¿no?, para que cierre. Le voy a agregar a este, únicamente lo voy a voltear para tener
los trazos en horizontal que se me facilitan un poco más. No es necesariamente que ustedes lo hagan como va la forma, lo pueden voltear, pueden mover la hoja, pueden ahí como acomodarlo a su estilo, a su forma de trabajo. Y bueno, pues sí, tener la paciencia. Esto es un tema también de paciencia, ¿no? De tener la paciencia de dibujar línea por línea. Aunque se vaya chueco, aunque no esté meramente recto, lo podemos integrar, ¿no? De esta forma. Voy a concluir esta superficie y voy a concluir la superficie de un lado para que tenga también todo eso, todo el volumen, ¿no? El asurado como correspondiente. De esta forma, incluso completar ahí e incluso darle aquí algún tipo de como de mancha, ¿no? Por la tierra, ¿no? Por esa topografía que está ahí pendiente. Voy a continuar con este asurado de esta forma. Estos trozos pequeños suelen ser más fáciles para asurar porque son trazos más cortos, ¿no? Sin embargo, ya trazos más largos en vertical sí se me complica también un poco. Por eso prefiero, ¿no? O opto por dar la vuelta y trabajar en horizontal. Y nuevamente, ¿no? Darle ahí el asurado. No importa que no esté la línea recta como tal, ¿no? Nada más es darle como el entendimiento, no dar la noción, como sugerir que está ahí el asurado también, ¿no? En esta cara de aquí. Vamos a concluir con esto para pasar, bueno, pues ya darle finalidad o para darle fin a este concepto de esta forma, ¿vale? Incluso pueden darle 2 o 3 veces para que agarre un poco más de tono, ¿no? De esta forma. Y quedó así, ¿no? Voy a agregar aquí una textura quizás como, no sé, como si fuera un adobe, como si fuera algo de tierra, ¿no? Y nuevamente de este lado voy a agregar la textura de esa forma. Incluso aquí yo podría integrar algún cristal, algún tipo de cristal con esta línea que está aquí ya en blanco, que me va a sugerir o me va a hacer darle ahí la continuidad, pero un poco más atrás, ¿no? De esa forma. Ahí. Y si alcanzan a ver, bueno, yo aquí todavía alcanzo a ver la retícula que está abajo. Voy a integrar la separación a cada 2 cuadritos o cada 2 divisiones para sugerir mi cristal de esta forma. Por último, bueno, voy a colocar ahí unos pequeños puntitos como si fueran, no sé, como estas arañitas, ¿no? Que sostienen cristales ya más grandes. Y para que no se pierda, bueno, en este lado le voy a dar una nueva pasada ahí. Le voy a dar nuevamente una pasada de este lado para que se diferencie este volumen, ¿no? Le voy a dar un contorno ahora sí que individual a cada forma de en este sentido, ¿no? Me gustaría, por ejemplo, a mí integrar para dar un poco de contraste algún tipo de vegetación en la parte superior, ¿no? En este sentido. Voy a agregar ahí una mancha en esta forma y voy a agregar una textura pues circular, ¿no? Sobre esa mancha para que sugiera nuevamente alguna vegetación ahí flotante o que se está desbordando, ¿no? Incluso la vamos a desbordar un poquito en un lado para que también se vea, ¿no? Se perciba.
Voy a agregar aquí estos círculos. Y les voy a dar un poco de... Hay una pasada, ¿no? De rayón. Para que no se vea tan similar, tan correcta, voy a agregar algunos puntos de este lado. Algunas líneas hacia arriba. Algo que rompa, ¿no? Con esta... con este mismo ashurado, ¿no? De esta forma. Y con ese mismo tono y con un marcador, con un plumón, voy a empezar a hacer un poco de puntillismo para que vaya desbordando. Que sea como una... como estas plantas, ¿no? Que van cayendo de este tipo. Voy a usar incluso varios colores, un verde. Voy a usar un amarillo para darle ahí un contraste interesante. De esta forma, ¿no? Incluso un verde un poco más oscuro. No tiene que ser el mismo verde. Incluso un verde ya más pegado al negro. De esta forma para que no se vea tan parejo. Incluso de este lado, ¿no? Para dar aquí o sugerir que hay más vegetación. Que se está desbordando, está a punto de caer. En este sentido. En esta forma, ¿no? Por último, bueno, voy a completar ya con una vegetación un poco más sencilla aquí en la parte baja, ¿no? Nuevamente el mismo trabajo, el mismo proceso de estas bolitas que me sugieren a mí, ¿no? Nada más, no es como que sea una planta en específico, nada más sugieren que hay vegetación de ese lado. Agregar ahí algunas 2, 3 plantas que estén ahí como de rebeldes, ¿no? Concluir nuevamente con esto. Darle aquí este acabado. Y bueno, pues darle ya el toque final, que viene siendo con un plumón un poco más grueso, una punta más gruesa, un contorno, ahora sí, como tal, general, pues para establecer esta definición de forma y ambiente, ¿no? O esta forma que está aquí naciendo, ¿no? O invadiendo este ambiente. Va a ser esta definición en todo el contorno con una punta más gruesa. Yo estoy usando una que es 1.60. Le vamos a dar todo el contorno y todo el contorno. Y nuevamente aquí todo el contorno, todo el contorno, todo el contorno. Nuevamente giro tanto la pantalla porque me acomodo trabajando un poco más en horizontal, ¿vale? Voy a agregar aquí un poco más de contorno para que se diferencie este volumen de ese volado que está ahí inmenso, ¿no? Que quién sabe si se pueda hacer. Y por último, bueno, agregamos el contorno. Vamos a dar aquí otros toques, ¿no? de plantas. Incluso dar aquí un acabado, ¿no? Una textura a esta topografía que va bajando de esta forma. Y voy a agregar una figura humana únicamente para darle escala a este dibujo, ¿no? Siempre que dibujen, bueno, es importante que consideren integrar mínimo 1 o 2 figuras humanas para que dé escala de su concepto, de su idea del volumen, ¿no? De esta forma.
De esta forma, bueno, ya podemos saber o podemos dimensionar un poco más este volumen. Incluso agregar una un poco más grande para que dé sensación de profundidad de igual forma, ¿no? De esta forma le vamos a dar su relleno. Y ahí unas pequeñas, como si estuvieran ahí haciendo polvo, ¿no? O modificando ahí la topografía. Y bueno, con esto concluimos esta primera sesión. Voy a subir un poco aquí yo el volumen para que logren apreciar un poco mejor este concepto. Concluimos de esta forma. Comenten si les gustó, si quieren ver un poco más de ideas. Incluso pueden comentar ahí sugerencias, pueden comentar si quieren estudiar alguna forma en específico, algún detalle. Y bueno, pues lo podemos hacer, ¿no? O si quieren incluso ver como tal teóricamente un tema, ¿no? Ya por último voy a sugerir yo aquí la sombra, una sombra que va entrando porque mi fuente de luz está aquí al frente. Una sombra incluso que vaya entrando en este sentido, ¿no? Que haga ahí el tope con este rayo y tenga que entrar en ese sentido. Incluso un poco más hacia atrás para que se aprecie más la sombra en ese sentido. Voy a girar nuevamente para no invadir este blanco que ya está dado, ¿no? De esa forma, ¿vale? Entonces, nuevamente, ya concluyendo, comenten si les gustaría ver algún tipo de tema, si quieren estudiar alguna forma, si quieren ver incluso más videos de este tipo. Bueno, pues vamos a empezar a hacer bitácoras ya para que también vayan de alguna forma practicando, ¿no? Y vayan entendiendo un poquito más estos temas, ¿no? Que son un poco más gráficos y más interesantes. Me despido y bueno, ya saben, ¿no? Compartan, comenten, denle like y nos vemos en el próximo video.